Bueno, en primer lugar, Santiago, muchas gracias por dedicarme este tiempo, que es un día además especial, estamos justo en Navidad y aunque la verdad es que este mercado no cierra, es una de las cosas que tiene, entonces hay que estar siempre un poco pendiente. Y nada, quería aprovechar la oportunidad para poder hablar en castellano, que yo creo que hay mucha gente que creo que se siente más cómoda en estos debates o puede entenderlos mejor en castellano. Y es un debate realmente que a día de hoy está de alguna manera siendo el debate más importante, yo creo que en cripto estas últimas semanas, y ha sido algo que de alguna manera comenzó un poco por esos artículos que escribiste, ¿no? Entonces, lo primero que quería un poco, creo que introducir es un poco ese debate, ese primer debate un poco que de alguna manera tú generas en torno a, inicialmente, aquí tengo de hecho, bueno, luego compartiré el artículo, tienes dos artículos realmente, pero básicamente lo que vienes a decir es que las L1 están sobrevaloradas. Entonces, un poco te preguntaría un poco en este debate que además has tenido con Hasib, ha sido espectacular. eh, ¿Qué evento concreto un poco te hizo pensar que ahora toca hablar de fundamentales? O sea, ¿qué es lo que te llevó a eso? Que ha generado desde luego mucha. Sí. Pues primeramente, Jesús, sí, gracias por abrir el espacio. Qué buen regalo. Compartir el tiempo de hablar de criptomonedas y la sobrevaluación que tenemos. Mejor hablar, creo que esta es la conversación incómoda, pero quizás no tan incómoda como ir a fiestas familiares grandes en las que tienes que justificar por qué estás en esta industria. Entonces, bueno, hagámoslo así. Todo esto empieza, parte de esta reflexión que hice esta semana es, cada año el cierre, hago una recapitulación del año y lo que estuve esperando yo hace un año, hace 2 años, y inclusive ver, a ver, dónde estuve mal, qué es lo que estaba pensando entrando el año y qué se desenvolvió en el año, ¿no? Entonces, eh, como bien identificaste, empecé a escribir más públicamente sobre la sobrevaluación que estaba viendo en las cadenas, principalmente los Layer Ones, ¿no? Los L1s. Entrando el año, en enero del 2025, tuve un sinnúmero de cosas en las que yo estaba pensando al empezar Inversion, mi compañía nueva, y también de estar invirtiendo tanto en el espacio. Y una de ellas es eh, que entrando en el 2025 ya teníamos muchos de los impedimentos que hemos tenido en la industria se están yendo, nos están resolviendo. Mucho es el marco regulatorio. Y también es el tema tecnológico, es decir, los L1s han hecho han innovado de una manera muy importante en la que ya no tienes que pagar cuotas muy altas por interactuar con esta tecnología. Es decir, la tecnología entrando en el 2025 ya estaba bastante desarrollada. Tenías Solana absorbiendo mucha actividad económica, transacciones, mucho de memes, pero bueno, que vamos a platicar por qué es importante eso. Entonces, bueno, dices, me voy a dar los siguientes 12 meses para entender qué tanto más, qué tanta demanda podemos generar para que gente utilice estos productos. Porque esta industria ya llevamos existiendo pues, 12 años, los últimos 4 años han hecho bastante innovación. Y esa es la pregunta que me sigo preguntando y cuestionando, y lo viste en el debate, es, bueno, a ver, si esta tecnología es tan útil, ¿por qué solo tenemos 40 millones de usuarios activos utilizando esta tecnología? Y de esos 40 millones, la gran cantidad solo están utilizando estos sistemas para temas especulativos, lo que le llamamos el casino digital, ¿no? Y bueno, desarmando un poquito la lógica que ves de gente muy sofisticada que, bueno, como buen venture capitalist tienes que tener una buena narrativa, tienes que vender el sueño, ¿no? Que bueno, yo lo he hecho mucho tiempo, pero lo hice hace 10 años donde Bitcoin apenas estaba arrancando y Ethereum apenas estaba arrancando y Solana había hecho innovaciones importantes, pero ya esa época de cripto se acabó. Y lo que en mi opinión fue el tema principal del 2025 es, ¿para qué se va a utilizar esta tecnología? Ujú. Y ese es algo que es central a lo que yo pienso, la razón principal por la cual los precios se han comportado de la manera que se han comportado. En los L1s y viendo un poquito más hacia el 2026,
Acabo de escribir mi último artículo, es muy sencillo, es decir, aquí no se trata de predecir lo que va a suceder en 2026. El mercado te lo está diciendo con mucha claridad este año, el problema y el cambio de paradigma de cómo se van a evaluar estos sistemas, que no es venderte el white paper, que vamos a cambiar todo el Internet, eso ya se acabó. ¿Por qué? Porque hay protocolos que están generando actividad y una vez que generas actividad, entonces dices, bueno, ¿por qué no estás generando más actividad? Claro. En esta parte que pones es muy interesante sobre todo porque yo creo que el mercado está mandando también en los mercados realmente de alguna manera también coordinación está mandando una señal que es quizás no hay tanto que invertir en L1, ¿no? De alguna forma esto va a hacer de alguna manera que se invierta un poquito menos. Pero antes de eso me gustaría un poco también profundizar un poco en qué es una L1, porque creo que a veces se entiende como una especie de categoría homogénea, pero yo creo que probablemente estamos hablando de proyectos que a lo mejor tienen diferentes tipos como si hablamos de naturaleza. Yo lo entiendo un poco, no sé si, a ver si te parece la forma que tengo de pensarlo, con tres categorías, ¿vale? De L1s que pueden de alguna manera tener estrategias diferentes. Una sería un poco lo que es una L1 que es más una especie de plataforma o infraestructura, una especie de Amazon Web Service, te voy a dar contratos inteligentes muy baratos y yo creo que eso entiendo que lo que tiene es el margen al final es el margen que puedes tener es el coste marginal de poner esos servidores que esa es muchas plataformas entiendo que su estrategia es esa. Habría una segunda que para mí es más una especie de App Store o Android, que es una especie de plataforma más donde vas a publicar aplicaciones. Y entonces ahí quizás el negocio no es tan marginal al coste de infraestructura, sino es más a capacidad de distribuir, ¿no? O de alguna manera hacer una especie de, de espacio donde publicar aplicaciones y una tercera, que es quizá la que tiene más, la que muchas veces es esa narrativa que nos ha impulsado a pensar, que es un poco ese open source state, que es un Sí. poco decir, oye, esto va a ser una especie de nación digital, la gente va a tener capital y vamos a tener una especie de impuesto a toda esta actividad económica o vamos a intentar capitalizarla. Yo no sé si tú piensas que realmente estamos intentando, o sea, si tiene sentido esa diferenciación y si para cada uno tenemos que tener un precio diferente o si realmente todo tiene que ser infraestructura y no cabe pensar que tengamos estados o que tengamos app stores. O sea, no sé si, porque entiendo que cada aproximación tiene una valoración diferente porque entiendo que tiene, como si fuera una propuesta de valor diferente. Yo creo que es un poquito temprano para hacer esa distinción. La manera en la que yo lo entiendo es, todos los L1s, a final de cuentas, hacen un tipo de función, y eso es cambiar un estado. Cuando tú estás transfiriendo valor en un contexto digital o que se registra en una base de datos digital, tienes un sistema socioeconómico que registra ese cambio. Es decir, yo, Jesús, te voy a mandar 100 euros porque feliz Navidad. Entonces, alguien tiene que registrar que yo, Santiago, efectivamente tengo esos 100 euros y que los cambie de mi cuenta a tu cuenta. Eso se tiene que registrar, ¿no? Cuando eso sucede, tienes que tener un sistema bastante independiente, con validators, que están verificando de cierta manera lo que haría alguien en un banco o una serie de bancos, decir, efectivamente mi banco registra el cambio y tu banco lo acepta. Y generalmente tú, Jesús, ves eso en manera, especialmente en Europa o en muchos países ya, de manera instantánea. Lo digo entre comillas porque no es instantánea, hay un sinnúmero de ineficiencias. Entonces entran los sistemas descentralizados, que son bases de datos que registran este tipo de transacciones. Y lo que es muy importante y ha sido muy importante en los últimos 10 años es diseñar sistemas con primitivas criptoeconómicas que te dan la suficiente garantía a ti, Jesús, y a mí, Santiago, que efectivamente tú estás recibiendo los 100 euros y son reales y que yo tengo la garantía que tú me lo vas a aceptar. ¿Por qué? Porque hay de cierta manera, un consenso que lo verifica y que no permite que yo le mande 100 euros y decirle lo mismo a 10 otras gentes. Es decir, feliz Navidad a todos, les mandé 100 euros. Y a la hora que quieran sacarlo por efectivo, pues efectivamente no hay esos 100 euros. Y eso es un problema
central en todos los sistemas de cuando transfieres algún tipo de valor. Hay alguien que tiene que verificar y lo tiene que aceptar. Y de cierta manera eso es la gran innovación que se ha dado en cripto los últimos 10 años, que hemos generado estos sistemas. Entonces, bueno, tu pregunta es la correcta. Ahora ya es, bueno, ¿para qué se van a utilizar? ¿Es solo para mover dinero? ¿Es para mover otro tipo de especie de tokens? Mi problema, donde yo veo la gran concentración de actividades solo para temas especulativos. Tu analogía de la ciudad es, volviendo a esto, lo que hacen muy bien los inversionistas de venture es pintarte la idea de que estamos creando una ciudad digital. Y esa ciudad digital, como la analogía sería, bueno, hay un estado, como en España. Entonces tú, Jesús, pagas impuestos al estado porque te brindan seguridad, parques, acceso a carreteras, hay toda una serie de servicios públicos que es un problema de coordinación, porque si no hay un estado se tiene que tener una autoridad central para generar seguridad y policía y autopistas y un sinnúmero de cosas que, bueno, en fin, lo entendemos bien. El problema aquí es que el Estado de España es físico, ¿no? Tú, Jesús, te identificas como español. Yo también soy español y mexicano. Ok. Nos identificamos de alguna manera por lenguaje, porque la selección va a ganar la copa el siguiente año, sin número de pendejadas. Bueno, ok. Entonces el Estado tiene ese control de la población. Porque no es fácil moverte y la gente quiere vivir en Madrid porque es una excelente ciudad. Hay un sinnúmero de cosas que hacen España un buen estado, ¿no? Obviamente hay golpes de estado y hay cosas que pueden destabilizar, pero en fin, el estado tiene ese control y autoridad que le permite impuestos. Y muchas veces a veces te suben los impuestos y bueno, pues tú te quejas y demás, pero bueno, ese es lo que hace un Estado, ¿no? El problema de esto es que aquí esa analogía es totalmente incorrecta porque estamos en una situación en la que el crear una ciudad digital no requiere mucho capital, no requiere mucho, o sea, no es tan difícil que crear una ciudad como Nueva York, o Madrid, o Londres, o París, o Hong Kong, o Shanghái. Esa analogía no funciona y no justifica una evaluación como lo están justificando, querer justificar los inversores de venture en cripto. Entonces, voy a hacer la pausa ahí porque sí lo escuchas mucho en estos debates, que es que estamos generando una ciudad. Ethereum es este país, es la Unión Europea. Ujú. Tienes diferentes estados dentro de la Unión Europea, pero el euro es el euro y ese es el euro, aquí sería ETH. Entonces, bueno, hay que comprar ETH. Pero el momento, yo soy bastante más práctico a la hora de entender, yo no estoy descontando o debatiendo mucho ese prospecto, ¿no? Esa oportunidad yo creo que se va a dar. Vamos a, vamos a tokenizar, vamos a seguir, el tema de stablecoins va a seguir creciendo, muchos negocios van a seguir utilizando esta tecnología cada vez más. Es software para el Internet financiero, es el futuro de FinTech, todo esto que lo escuchas. Yo creo que ahorita cada vez menos gente te puede entrar a tu espacio y como debatir esos puntos. El problema que yo tengo es, ¿por qué deberíamos de pagar un múltiplo bastante exorbitante por eso, no? Ujú. Es una buena pregunta, y además yo creo que a mí la analogía de las ciudades no me funciona bien, me funciona mejor la de los estados, porque la ciudad no genera una divisa, o sea, la ciudad no tiene, como si dijéramos, yo creo que al final, de alguna manera, hablamos mucho de la teoría de la agregación y creo que es importante porque al final, como decías tú, el que tiene contacto con el usuario final, en este caso las plataformas como App Store y Android tienen una posición mucho mejor que Cisco o que la infraestructura. Es decir, que yo creo que para mí los estados es el último agregador. Todos pertenecemos a un estado de forma u otra. O sea que, y eso se traduce también en tener una moneda, ¿no? Que al final nuestra vinculación un poco con esa economía es quizá tener esa moneda. Entonces yo ahí, fíjate, creo que una de las cosas que me parece interesante también es que parece que todos estamos yendo, estas L1 se están yendo a ofrecer el coste más barato, o están yendo a la aproximación del low cost. Creo que Ethereum también lo ha hecho. Yo creo que parte, no sé si acuerdas conmigo, de la caída de Ethereum ha sido
ese dumping o ese poner las fees a cero, esa competición por ahí. Y yo lo que no sé realmente es, en un entorno de esos, si es como si Apple se pusiera a competir tratando de vender los móviles a coste cero. Yo no sé realmente si puede haber, o sea, entiendo que estas plataformas van a tener que competir también teniendo talento para desarrollarlas, y yo no sé realmente si efectivamente este momento de vamos a bajar todo a cero, en Ujú. el largo plazo realmente tiene sentido, y tiene sentido porque a lo mejor realmente Ethereum tiene que tener un premium por el hecho de quizás desarrollar algo o tener talento o tener ecosistema. No sé, aquí, porque en la analogía que decías, que dices, es cierto, oye, todo vamos a intentar bajar o tener el menor coste posible. Pero ¿crees realmente que esto es sostenible? O sea, ¿crees que es sostenible que estas L1 sigan compitiendo con costes o con revenues cero? ¿O es una cuestión de puntualmente tratar de captar cuota de mercado? Lo sé. Nada justifica, es una industria sumamente competitiva, el de los L1s, extremadamente competitiva. Y lo has visto ya los últimos 6 años. Desde que salió Ethereum, ha habido un sinnúmero de otros L1s que le compiten y le han competido bien, desde BNB, que es la cadena L1 de Binance, le compite Ethereum, porque Binance tiene usuarios, siendo el exchange más grande. Solana le ha competido a Ethereum en cuestiones de desarrolladores, de flujos, de actividad económica, al grado que Solana ya genera más fees, vamos a ver, impuestos, que Ethereum. Los L2 le generan competencia y extraen valor del L1. No es una relación mutualística en este tema biológico, es bastante una relación de parásito. Es decir, hay una ciudad dentro del Estado que genera mucho más ingresos tributarios que lo que genera el Estado. Esa relación no se da en España, señores. O sea, el Estado federal en México, en Estados Unidos, genera la mayor cantidad de impuestos y las ciudades ya luego de más, e inclusive que Madrid es una ciudad muy, el centro, el núcleo, Madrid y Barcelona, y quizás Oviedo y o Santiago, Compostela. Pero ese es el gran problema que le veo. Ya se está compitiendo mucho. Nunca quieres estar invirtiendo en industrias sumamente competitivas. Es como las aerolíneas. Las aerolíneas no hacen dinero. Es una industria totalmente competida, muy, muy, muy difícil de generar ingresos. Es más, todas las aerolíneas en los últimos 20 años no han generado, colectivamente la industria no ha generado utilidad, o sea, ¿cómo le llaman? No ha generado utilidad, excess utility. ¿No? Sí le ha dado mucho servicio a una gran cantidad de millones, miles de millones de gentes que se suben a un avión, pero como negocio no es rentable, porque es una industria sumamente competitiva. Tienes Vueling, y tienes Iberia, y tienes EasyJet, y tienes Ryanair y British Airways. Entonces, nunca quieres estar invirtiendo en industrias sumamente competitivas. Bueno, ¿cuál sería ahí a lo que me daría un poquito, me llevaría a cambiar mi opinión? No quiero caracterizar un L1 totalmente como una aerolínea, pero sí creo que hay mucha competencia y ahí es donde tienes que ser como inversionista. La clave aquí no es argumentar la narrativa, es simplemente ver lo que se está desenvolviendo en tiempo real y para mí es muy claro ver, bueno, cuáles son los fees, cuál es el impuesto que un sistema como Ethereum puede generar, porque eso te dice todo. Porque en efecto, la pregunta es muy sencilla, es si Ethereum fuera un gran estado con este poder económico de generar ingresos, entonces, ¿por qué se han ido desarrolladores? ¿Por qué se ha ido la liquidez? ¿Por qué los L2 generan y muchos ingresos sobre su sistema? Eh, y además, ¿por qué hay tanta volatilidad de estos ingresos? Totalmente de acuerdo. Y aquí te diría una cosa un poco, o sea, Ethereum llegó a facturar 1 billón, e incluso, o sea, llegó a tener meses o sea, sí que llegó y hemos visto que la demanda es algo inelástica en el sentido de que no cambia
tan fácilmente. Pero es verdad que hemos visto, como tú dices tú, un proceso donde, porque yo creo que Ethereum es, o es lo que intuyo yo, la fundación es una especie de, su ADN es un poco más Linux, es un poco más open source, y yo creo que no, o lo que veo es que no tienen dentro de sus preocupaciones el precio. Es decir, no les preocupa dumpear el precio, salvo que llega a un punto donde ya sí que fuerza decisiones, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, este año, yo creo. Pero es verdad Claro. que yo creo que muy complicado que sea un estado Ethereum, a lo mejor ese es el problema, cuando ellos no se preocupan absolutamente nada de qué impacto tiene en el precio lo que hacen. Sí. Bueno, aquí alguien te diría, te arrebataría ese punto y te diría, es que ve una compañía como Uber. Se enfocaron demasiado en expandir a toda costa y los precios eran mucho por menor de los taxis. Y la idea ahí es, crea un sistema tan, es un producto muy valioso, creo yo, Uber. Ujú. Entonces, vamos a no subir las tarifas hasta que totalmente dominemos el mercado. Y una vez que dominemos el mercado, porque los taxis ya se salieron y, no, y se salieron de la industria porque no era rentable, entonces ya una vez que tengamos ese monopolio, vamos a subir precios. Y de cierta manera, los taxis siguen existiendo, pero las generaciones nuevas se han condicionado ya que Uber o Lyft o Uber es una gran compañía. Amazon de igual manera. Hay compañías de tecnología que lo han hecho bien. Son pocas, pero lo han hecho bien. En este caso, ese sería el argumento que te escucharías de alguien que te diría, es momento aquí. Aquí lo más importante, todavía va arrancando la industria. Estoy de acuerdo con eso. No vale la pena que Ethereum suba los impuestos porque vamos a primero generar que entre toda esta actividad de negocios que quieran utilizar stablecoins y tokenización y demás, y no le muevas a la tarifa porque no importa. Vamos a subsidiar eso de cierta manera, es el costo de adquirir el cliente. Y una vez que el cliente esté en este sistema, una vez que llegue a España, no se van a ir de España porque España es el mejor país del mundo. Sí, pero fíjate aquí te diría, Santiago, y si hacemos la analogía el Estado, que si dices, venga, vamos a hacer muy competitivo a Argentina y vamos a devaluar la moneda hasta un 80%. Entonces llega un punto donde te cargas probablemente la economía de esa actividad económica, la gente no puede financiarse, la gente no tiene recursos, sus cajas no valen nada, y lo que parecía algo, como si dijéramos, vamos a intentar que todo el mundo venga a Argentina, se convierte en un ecosistema, como si dijéramos, sin recursos. Es decir, que yo creo que aquí, o no sé si estás de acuerdo conmigo, el precio tiene un impacto en todo el ecosistema. Y cuando Solana sube, no es una cuestión solo de que suba, como si dijéramos, el precio de Solana. Es que todo su ecosistema comienza a tener muchos recursos para poder realmente crear valor. Y de hecho, yo creo que gran parte del problema que ha tenido Ethereum probablemente sea ese. Primero, que estamos en un estado que quiere desaparecer porque me creo ya que la fundación con su política, su idea esa de ir teniendo más valor, es un Estado que va a desaparecer y nos va a dejar esas calles sin mantenerse. Y luego ese impacto en el precio para capturar mercado se ha cargado quizás a sus empresas. Entonces, no sé si estás de acuerdo con ese análisis en el sentido de que, ojo, que bajar el precio para intentar capturar muchas fees te cargas tu propio ecosistema. Sí. Sí, bueno, no dejamos de apreciar que la mayor cantidad de aerolíneas constantemente están en bancarrota. Ahora, en este caso, el costo de brindar este servicio es relativo. El costo de oportunidad de un validator que está verificando estas transacciones se puede ir a otro sistema. Pero fíjate, ahí Santiago, tú bajas el coste de la aerolínea y tú beneficias a todo tu ecosistema de gente que en tu país tiene un servicio para moverse más fácil. Sin duda, sin Pero, duda. pero porque tú estás devaluando un servicio. Pero si tú evalúas una moneda, lo que te estás convirtiendo es que tus empresas, todas las empresas que tenían caja en tu moneda o todo, de repente ya no tienen recursos para hacer nada. Por eso creo que si entendemos esa analogía como Estado, sí que la explicación tiene más sentido. Y yo creo que eso es lo que intuyo que Mm. pasa. Un Ethereum alto hace que un montón de gente y un Ethereum bajo hace que, de hecho, yo creo que Solana gran parte del éxito ha sido ese, ¿no? ¿O no? No es perfecta la analogía, pero creo que la intuición es la adecuada. Es decir, en la manera en la que el impuesto se calcula no es tanto.
sí estás pagando una cierta cantidad de Ethereum o de Solana al al generar una transacción que genere este cambio de estado, pero se calcula, a final de cuentas la gente lo entiende en precio de euro o dólar de moneda tradicional. Entonces, por ahí eh, el impuesto no es fijo, es variable, es lo que te quiero decir, y es variable en relativo a la demanda que hay para ese tipo de bloque en el particular. Y bueno, el método de cómo se calcula eso es bastante técnico, pero que no debemos entrar. Pero en mi opinión, el problema es este. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Cuando alguien te dice, es que Ethereum es como Nueva York. Nueva York es único. Es la capital financiera del mundo. Y dices, muy bien. Ok, vamos a suponer que sí lo es porque es el estado más grande y ya empezó primero y demás. Y estamos de acuerdo que en la manera en la que genera ingresos este estado es con impuestos, ¿no? Cuando hay actividad económica sobre Nueva York, pues el estado genera impuestos, ¿no? Jesús y tu compañía generó tantos ingresos, el estado te va a decir, gracias por estar aquí, te hemos brindado a nosotros seguridad, un sinnúmero de servicios, entonces a raíz de eso, yo me llevo el 20-30%. ¿Y tú estás de acuerdo con eso, no? El problema, la pregunta aquí es muy sencilla, es, ¿qué genera más valor? ¿Las compañías que están dentro de Nueva York operando? JP Morgan, Santander, eh, todas las compañías que están dentro de Nueva York, todo los bienes raíces, los propietarios de bienes raíces, o el gobierno que, o sea, si tuvieras el número de ingresos que se generan sobre Nueva York, Sí, sí, sí. el valor que tiene Nueva York, ¿dónde está distribuido? ¿Está en los edificios, en las compañías dentro de esos edificios o en el estado que le está cobrando impuestos a esa actividad económica? Totalmente. Todo esto que hablas, al final es un poco un terremoto porque todo lo que tenemos ahora mismo de generación de valor son L1s. Vemos la capitalización de market cap. Esto entiendo que y era lo que estamos viendo es que realmente, de hecho, hay un ligero movimiento también a fundamentales, a compras y quemas. ¿Entiendes tú porque al final tú eres una de las personas que está desplegando capital, también mucha gente que a lo mejor tiene otra. ¿Entiendes que esto va a cambiar radicalmente un poco estos índices? Vamos a empezar a ver más compras, más revenue, porque claro, todo esto que estás hablando, yo la esperanza que tenía con la parte de unos es que se convirtiera en una especie de dólar digital Ujú. y de alguna manera, si hablamos un poco en todo esa capitalización de mercados, el dólar está Apple, está un montón de cosas. Pero es cierto que yo creo que tenemos una gran ponderación, bueno, a día de hoy es extremadamente importante lo que son las L1s y todo lo demás es muy marginal. Pero entiendo que estamos en un cambio de ciclo, no es lo que nos estás diciendo. Ojo, que cuidado, Sí. esto va a cambiar de ciclo y vamos a... Ah, eh, eh, totalmente. Yo creo que hay varias cosas aquí. Una de ellas, estas no son, el Ethereum, Solana no son monedas, o sea, no tienen el premio monetario, no lo van a tener. Por el simple hecho de que tú, Jesús, hoy puedes hacer transacciones en Ethereum sin tener que tener Ethereum en tu ETH en tu wallet. Puedes sin gasless transactions, o pagar en una stablecoin como USDC. Se acabó. O sea, la gente, si tienes miles de millones de usuarios, si no tienen que tener tu moneda para operar, es como si tú fueras y viajaras a Nueva York y no tienes que utilizar el dólar. Se acabó el chiste. O sea, entonces, por ese lado, ha habido buena innovación que obviamente el que beneficia es el consumidor, porque qué jodido tener que viajar y tener que cambiar moneda en el aeropuerto y te estafan con los fees. Eso se acabó. Entonces, ya no hay el premio monetario en estas monedas. Entonces, eso se acaba, ¿no? Lo segundo es, el 90% de las valuaciones en cripto hoy, el 90% de la valoración de toda esta industria está concentrado en L1s. Eso se ha mantenido bastante constante desde el 2020, desde el 2017, esa ha sido la mayor cantidad de la concentración de valoración. Sin embargo, el número de ingresos, fees que se están generando en el ecosistema de cripto solo se ha caído. Lo que generan los L1s, ese impuesto que hablamos, se ha caído de manera radical. Sí. Antes era el 60% de los ingresos, ahora es el 10%.
Y la dirección de viaje ahí es muy clara. Esa dirección es muy clara. Entonces, tienes ahora las aplicaciones arriba de estos sistemas, en la ciudad, ahí, o JP Morgan en Nueva York, los protocolos de DeFi están generando el 70% de los ingresos y solo representan menos del 10% de la valoración. Yo no te quiero decir que a lo mejor DeFi, estos protocolos de finanzas descentralizadas eh, no están, o sea, son buenas inversiones, pueden ser muy malas. Lo que sí te quiero decir es ahí es lo que yo le llamo el pair trade de la década, tal cual. Y el mercado te lo está diciendo. El mercado eventualmente valora cosas en base a los ingresos y la rentabilidad de un negocio. Estos son negocios, es software, es un negocio, no diferente a Google o ChatGPT y todo lo demás. Entonces, el mercado sigue de cierta manera muy enfocado y ciclado es que lo que más ha generado valor en cripto y como inversor son los L1s. Y está como un poquito anclado a estas narrativas muy, dicen, es que toda la actividad económica digital eventualmente va a migrar, a entrar a estos sistemas. Entonces, ¿quién va a beneficiar? Obviamente Ethereum, obviamente Solana. Y ahí es donde rompe y ahí es donde pierdes dinero. ¿Ah? Porque ya lo estás viendo muy claramente. ¿Crees que esto es una... Tú quieres ser dueño de los bienes raíces de una ciudad como Nueva York y de la tierra y quieres ser dueño de los negocios sobre esa tierra, no el Estado. El Estado en este caso, y además estos no son estados que generan mucha autoridad, porque al final de cuentas son compañías, ¿no? O sea, un desarrollador y un usuario, tú Jesús, de un día para otro, de un segundo para otro, dices, ¿sabes qué? Mi wallet la voy a cambiar y quiero ahora experimentar y mover mi capital a Solana y luego a lo mejor a Inversion o a lo mejor a otra cadena, ¿no? Ujú. Es sumamente fácil. Aquí no hay con que tengo una casa en España y soy español y hablo lenguaje, entonces no me voy a ir, ¿no? Aquí es el costo marginal de tú operar en todos estos sistemas es cero. No hay barreras de entrada, no hay fricción a medida del usuario. Lo que importa ahorita, que es un poquito lo que quiero llegar aquí a esta conversación, lo más importante es ver sistemas donde hay mucha actividad económica. Sí. Y crees que esto nos hace pasar de un mercado de venture a un mercado más, como si dijéramos, de compañías ya que no van a tener un crecimiento de por 1000, pero van a tener un crecimiento de por 15? O sea, ¿crees que también esto implica un cambio de la naturaleza de la inversión? Porque en cripto estábamos todos tratando de multiplicar, estábamos en yo creo, un tipo de activo muy venture, mucho intento y algo que lo multiplique, pero ahora entramos en otro tipo de activo que a lo mejor no es el que el inversor tradicional de cripto quiere, que es el de una inversión más sólida, más sostenible, más revenue, más con valoraciones que ya no explotan, pero sí que son potentes. ¿Crees que también esta es una parte un poco de la transición? Un mercado más maduro en ese sentido. Pues algo que vale 340 mil millones de dólares no es venture. Ethereum yo invertí cuando apenas iba arrancando, era una idea. Ahorita ya no es una idea. Tienes una actividad importante económica muy concentrada en especulación. Yo creo que lo que va a suceder aquí sucedió con la tecnología, el .com. Es decir, en los 90, en el 2000, a entrada de este milenio, el Nasdaq se cayó el 80%. El número de usuarios creció exponencialmente. Es más, te lo voy a poner muy concreto. El Nasdaq, que representa este índice de tecnología, se cayó el 80% en 2000. Se tardó 15 años en recuperar esa valoración. Durante ese mismo periodo, la base de usuarios y la actividad en software creció 7x. Y Ujú. eso es lo que sucede. ¿Por qué sucede esto? Porque a medida que empiezan a funcionar estos sistemas y empiezan a generar actividad, entonces el inversionista se empieza a enfocar en eso. Y una vez que empiezas a enfocarte en eso, dices, bueno, sí se está despegando, se está detonando, pero no tanto.
Y es ese, pero no tanto. Entonces, y ahí es cuando el inversor, ya sea retail o institucional, dice, momento, ¿cuándo hemos visto esto? Ethereum vale 350.000 millones de dólares y solo genera 1.000 millones de utilidad, de fees. Está totalmente sobrevaluado. Es más, Amazon, cuando tuve las compañías en el .com, en la euforia del Internet, no llegaban a esa valoración. Y además no Fíjate valían que tanto. aquí te estoy de acuerdo contigo, pero tampoco llegaron a facturar 1.000 o 5.000 millones el primer año. O sea, yo creo que aquí una cosa que no vimos en los .com, no vimos una gran facturación y de repente que bajaran precios. O sea, creo que el fenómeno es un poco diferente, ¿no? Porque es verdad que empezaron a facturar muy poquito, o no, además no tenían revenue, pero aquí hemos tenido un proceso opuesto. De repente facturaron un montón, una auténtica barbaridad en 2021 y de repente ya dejan de facturar. Entonces, creo que es. Tengo un chart, totalmente de acuerdo se ha despegado de una manera, again, se ha despegado de una manera importante, sumamente volátil, sumamente volátil. Y lo es. Aquí hay un dashboard, lo puedes ver en Blockworks, Token Terminal, y ¿por qué es volátil? Porque la única actividad económica en estos sistemas es especulativo. Y la gente entonces dependes de que haya flujo y dependes de que haya la capacidad de un usuario marginal que está apostando en este casino digital. Y solo, entonces es sumamente volátil la tasa de interés y el flujo monetario y la política monetaria, y lo estás viendo. Suben de una manera impresionante los fees en un sistema como Solana o Ethereum, pero se caen de una manera radical cuando no tiene dinero. Eso es muy diferente a un sistema de software como Salesforce cualquier compañía de tecnología generalmente está brindando un producto que tú, Jesús, utilizas, ChatGPT, por decirlo así. ChatGPT tiene 1.000 problemas porque no genera ingresos y lo que están haciendo ahorita es similar a lo que sucede porque tienes Claude y tienes Gemini y tienes ChatGPT, todos te cobran $20 al mes y nadie quiere subir el precio aunque te están brindando un valor increíble. Ahí el que más beneficia es el consumidor y los inversionistas, gracias, los amamos porque nos están dando la capacidad que generalmente tú pagarías miles de euros probablemente por Sí. ChatGPT. Y eso es lo que sucede mucho. Entonces, no perdemos de vista que solo hay 40 millones de usuarios en estos sistemas y la mayor cantidad de esa actividad económica es, por decir, volviendo a la analogía de la ciudad, se está construyendo la ciudad y la única actividad económica que generan estos sistemas es el casino. Y falta los parques, y falta la actividad tradicional de restaurantes y de tiendas comerciales y negocios de otro tipo que no sean totalmente especulativos. Y ya entiendo que un poco mi reflexión en esta parte, creo que lo que sí que parece que va a ser el killer case es las monedas estables, parece que vamos a todos pagar con eso y a partir de Sí. ahí intuyo que entramos en un entorno donde vamos a poder pagar ya cosas en cripto. ¿Qué negocios, o sea, vosotros que estáis con inversión, qué es lo que crees o dónde crees que va a estar ese caso de uso de estas redes Ujú. en los próximos años? Porque es verdad que teníamos esperanza con las redes sociales, pero parece ser que no hemos dado de momento con la fórmula. Parece ser que los tokens sí que es una herramienta de marketing potente, pero bueno, esta no la utilizaron. Y, y- y parece ser, de alguna manera que hay, o sea, ¿dónde esperas tú que podamos ver, si es que lo esperas, este crecimiento en lo que la gente que tenga monedas estables, que intuyo que eso va a ser así, pueda gastarse, ¿no? Porque creo que intuyo que ahí coincidimos en que creo que el pagos va a ser de alguna forma lo que ya claramente yo estamos viendo como monedas estables, pero claro, luego no sé qué hay más allá de efectivamente de los mercados, de casi no que hablas, qué es lo que Ujú. espera realmente que pueda, a dónde tenemos que estar atentos un poco en esta segunda fase. Sí, excelente pregunta. Esa es la tesis principal de mi compañía Inversion. Es decir, todos los negocios en los siguientes 20, 25 años van a utilizar esta tecnología. Todos van a utilizar estas monedas estables que representan un euro digital o un dólar digital. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente hacerlo de esa manera.
y tiene un costo por menor de lo que es utilizar el sistema tradicional de mandar transferencias bancarias. Y por esa simple razón, la mayor cantidad de negocios lo van a utilizar. Y en ese proceso, volviendo un poquito a lo que sucedió en el Internet, tuviste un crecimiento importante de usuarios, como lo vimos tú y yo creciendo. Vaya, o sea, Sí, sí. ahora tu vida, todos los negocios utilizan estos sistemas de software, de CRM y email y servidores y demás, porque no es que tu negocio como abogado o como contador, como banquero cambia, pero de cierta manera te hace lo que a ti te dedicas de una manera mucho más eficiente. Y eso es lo que va a suceder en este caso con monedas digitales, monedas estables. Y yo creo que en este caso es, bueno, ¿quién se beneficia de una manera importante? Yo creo, primero, los negocios tradicionales que están pagando un impuesto importante interactuando con los sistemas tradicionales que se diseñaron y construyeron antes del Internet. Y esos sistemas dejan de existir. Ya lo ves. Tienes una compañía como Visa que construyó esos sistemas para que no dejemos de olvidarnos que nuestros papás, o a lo mejor nuestros papás vivieron el proceso de ser sumamente escépticos de que con un plástico podías viajar el mundo y utilizarlo para pagar cosas. Su cerebro no lo pudo entender hasta que lo vieron y lo trataron y funcionó. Y ahora tienes esa misma compañía Visa decir, hay una gran oportunidad de utilizar estas monedas. ¿Por qué? Porque nos hace nuestro negocio más eficiente. No necesariamente necesitamos entrar tanto en por qué, lo puedo hacer de una manera sencilla, pero las monedas digitales mueves el dinero de una manera muy rápida y eso te mejora, no tomas tanto riesgo porque el dinero no está en tránsito, no tienes que hacer hedging de la moneda si estás cambiando divisas, no tienes que pagar tantos impuestos a un proveedor y a esta gente que está verificando, porque lo haces en un sistema digital mucho más eficiente que tiene un costo marginal muy, muy radicalmente por menor a lo que tienes en un sistema tradicional. Y gracias a sistemas como Ethereum podemos hacer eso. Pero el impuesto que Ethereum se lleva es muy, muy, muy por menor de lo que una compañía como Visa o una compañía que tiene proveedores a nivel mundial. Por ejemplo, vimos una compañía, dos compañías en España estamos viendo ahorita. Ujú. Y De pagos, ¿no? vamos a suponer que una compañía genera 100 millones de euros y está pagando el 4% para hacer pagos. O por cada pago que emiten, están pagando 20 euros o 50 euros, depende, porque tienen proveedores a nivel mundial. Una acerera y tienes que traer el acero de México, de Perú, o de Australia. Y no solo eso, pero cuando mandas esa transferencia se tardan un par de días los bancos en verificar. Entonces no te llega el acero tan rápido. Y a la persona que le estás pagando tampoco le llega el dinero rápido. Entonces, para hacer eso tienes que tener tienes que contratar abogados. ¿Por qué? Porque necesitas, y banqueros, porque necesitas una facilidad que te emite ese crédito y que tengas que poner colateral y un sinnúmero de procesos ineficientes. A medida que quitas todo eso y le pagas a tu proveedor con una moneda estable, digital, y le llega en segundos y lo verifica y lo puede cambiar a su moneda o mantenerlo en dólares o en euros porque va a seguir haciendo transacciones contigo, entonces te empiezas a dar cuenta que la gran eficiencia que va a tener esta tecnología en negocios tradicionales que no han podido hacer ese proceso eficiente, porque estás interactuando, el sistema financiero es muy, muy, muy anticuado y muy, muy ineficiente, especialmente cuando estás haciendo transacciones internacionales. Y bueno, todos los negocios, casi todos, están operando de cierta manera em, con proveedores y ya lo ves, Visa, SpaceX, Klarna, que es esta compañía grande europea, le está brindando ya el servicio de stablecoins, monedas estables a su base de usuarios. Entonces, esa es una creo que ese va a ser un detonador importante este año, 2026, 2027, estos siguientes 2 años. Esa es
ese es el enfoque que creo que vale la pena enfocarse. Es donde nosotros estamos muy enfocados, es decir, en comprar compañías que tengan esta ineficiencia, es decir, sí, AI tiene inteligencia artificial, va a mejorar mucho los negocios, pero el beneficio que tiene implementar esta tecnología blockchain en estos sistemas, yo diría que es más real y más concreto que lo que te brinda inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo contigo en esta parte. Bueno, y ya para ir acabando, yo creo que hay una oportunidad, seguiremos un poquito lo que vas haciendo, de todo el debate, cuando estemos en 2027 o 2028, y vemos y lo analicemos un poquito para atrás. eh, Entiendo que ahora mismo el mercado tiene dos grandes, como si dijéramos, yo creo que a veces se habla que el mercado no es eficiente. Yo creo sinceramente que no sea eficiente, sino que no hay consenso. Es decir, como que a veces hay momentos donde realmente el consenso está muy dividido y entonces, claro, el mercado se posiciona en el medio y si lo vemos para atrás, pues evidentemente, si el escenario nos lleva a un sitio, nos habrá parecido irracional, pero yo creo que estamos en un momento donde el mercado quizás, y lo estamos viendo en Hasib, no hay un consenso claro, ¿no? O por lo menos hay una tensión y el mercado está un poco en medio de estas dos grandes, de estos dos grandes, como si dijéramos, formas de valorarlo. ¿Qué métricas deberíamos medir o estar para ver dónde nos lleva al final o qué cosas nos van a llevar a un poco al lado de ojo, Ethereum el día de mañana estará a lo mejor en 500 dólares un poco, imaginemos que ese sea el precio, o estará en 10.000 como... ¿Qué métricas crees que nos van a llevar? Yo sé que como inversor al final vosotros vais todo el día revisando y analizando un poco todo, porque al final entiendo que todo este tipo es un proceso de descubrimiento también de ese futuro que todavía no sabemos del todo. Pero de alguna forma, ¿dónde crees que está un poco el entender cómo se desarrolla, cómo la realidad se desarrolla en métricas? Es, es qué tanto ingresos y rentabilidad está generando el negocio. Y te lo Yo digo, sé, vaya, o sea, poniendo un poquito, no tiene sentido mucho argumentar el potencial de la tecnología en 10 años o estas analogías que son imperfectas de ciudades. No, no. Es, vamos a ver, enfocarnos en lo que se está desenvolviendo en tiempo real, en cuál es el impuesto, cuál es las ventas de estos sistemas. Porque de nada sirve generar una tecnología muy importante, pero si no la puedes vender o no puedes cobrar el precio que... claro, yo entiendo ahí un poco, Santiago, entiendo que si estuviéramos en la analogía de Hasid, lo que tendríamos que ver básicamente es primero un premio monetario, o sea, que la gente va teniendo en sus carteras Ethereum para operar, algo que no parece que haga falta, que es lo que decías tú del activo monetario, y por otra parte esos impuestos deberían subir sin perder cuota de mercado. O sea, debería ser capaz en algún punto Ethereum de cobrar mucho y de repente no perder cuota. Ese sería el escenario Sí, donde... no, pero Jesús, podemos construir 45.000 escenarios que pueden justificar la evaluación que quieras. Yo así y- como buen banquero en JP Morgan, siempre le quieres decir al cliente que su empresa vale mucho. Y tienes que hacer un sinnúmero de supuestos para llegar a esa evaluación. Y pero luego, un poco de invertir tu propio dinero, dices, sí, bueno, a ver, pero aquí el ejercicio, sí, y pero es, deja acabar. Y tu escenario sería, Ethereum no puede subir precios, va continuamente a tener un revenue marginal, va a tener un montón de éxito, como tuvieron las telcos, se va a construir todo encima de eso, pero igual que le pasó a Telefónica o Deutsche Telekom, no va a ser capaz de capturar toda esa, como si dijéramos, creación de valor y vamos a tener por encima Facebook, Amazon. O sea, ese sería el escenario de alguna manera. Entonces, en ese escenario veríamos pues unos revenues que no son nunca capaces de alguna manera de subir mucho y la empresa estaría en un punto de rentabilidad sostenible en el largo plazo donde evidentemente los que no podrían mantenerlo, o sea, llegaría a un punto, subirían un poquito el precio para hacerlo sostenible, pero habría un poco una depuración del EUNOS y ya no se haría más el EUNOS. Entiendo que esos serían los dos escenarios un poco. O sea, el escenario, decir, eres una telco, lo siento, Internet va muy bien, pero tú no vas a, de esta parte no vas a tener nada. O el otro escenario de Hasib es, ojo, voy a subir precios, tú vas a estar en mi estado, siento mucho, no te vas a ir por mucho que te guste, porque ahí hay seguridad jurídica, y entonces, pues el día de mañana suben los precios y tú te vas a quedar.
Esos serían Sí. otros escenarios en los que se estaría jugando un poco y ya nos puede parecer más probable el tuyo y parece ser que los datos nos indican y por eso el mercado está dando más probabilidad a tu escenario, pero esos serían otros escenarios un poco o los configuras de otra forma. No, yo creo que lo has configurado muy bien. Y esa es la tensión intelectual. Pero al mercado no le interesa lo que piensas. El Mm. mercado simplemente ve a un sistema que está sobrevaluado y dice, bueno, espérame, pero Ethereum estoy pagando 350, un múltiplo de 350 veces sobre los ingresos. Necesito creer con Claro, una pero gran probabilidad de que ese escenario se va a desenvolver. Santiago, pero ese escenario en 2021 era muy probable. Ese escenario en 2021 parecía la No, realidad. no No creo. porque decíamos, Ethereum gana un montón, factura un montón. O sea, ese escenario en 2021 parecía la realidad. O a mí me parecía la Ahí, realidad. me corrijo, ahí sí estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que ha cambiado en Ethereum? Que tienes esta extracción parasítica de estos L2. Claro. Y ahí cambiaron un poquito el ETH, el roll-up, este eh, decisión que han tomado de crear una ciudad escalable con estos sistemas L2 ha roto mucho el value capture de Ethereum como L1. Ese es singular Ethereum. Ahí sí cambió mucho la Cambió mucho propuesta. porque yo me acuerdo en 2021 tú veías eso y tú extrapolabas y decías, uff, esto va a facturar billions. Porque si tú extrapolabas en 2021 y pensabas que el modelo de captura no iba a cambiar, de repente todo parecía valer muchísimo. O sea, en ese momento la realidad quizá era esa. Y Y ahora Solana no había un competidor importante, todavía no se había detonado un poco esta competencia radical y yo creo que como bien lo de hecho, observa. de hecho, en esa parte, perdón, me interrumpa, esa parte me sorprendió mucho tu aproximación hacia Solana, que en ese momento no lo veía nadie. O sea, creo que ahí me acuerdo cuando hablaba contigo, ya tenías esa idea de que ese competidor se iba a hacer fuerte, que muy poquita gente lo compartía. Y creo que ahí tuviste una visión estratégica que luego se ha demostrado cierta. O sea, porque en ese momento Ethereum parecían, Solana estaba abajo del todo. Y yo me acuerdo que tú defendías en ese momento esa transaccionalidad eh, que al final ha sido así. O sea, realmente ese escenario, en ese momento no era nada fácil de ver, no era nada sencillo de ver. Lo que sí, bueno, a final de cuentas, yo creo que a todos nos sorprende, tipo, actividades de finanzas descentralizadas. Lo que sí, el gran problema de Ethereum había sido el pagar demasiado por cada transacción. Y por eso obviamente se abre la competencia. Entonces tienes un sistema como Solana y luego los L2. Entonces Ethereum, desafortunadamente, como se ha diseñado el sistema, yo creo que si le marcarías a Vitalik y a los fundadores de Ethereum y les dices, hey, ¿cómo, si empezarías Ethereum hoy, cómo lo diseñarías? Y te dirían, no como lo diseñamos en aquel entonces, lo diseñaríamos algo parecido a estos L1s que tienen mucho más scalability, ¿no? Sería un high throughput L1 como Solana o Sui o Sei o Aptos o Avalanche, ¿no? Pero again, ahí es donde el mercado viste un escenario donde muchos inversores dijeron, no, no, la competencia de L1s hace 5 años, esa era toda la conversación. Es que no, es que Ethereum tiene es el número uno y quien le quiera competir no va a ser un competidor creíble. Y ahora tienes competencia dentro del ecosistema de Ethereum y afuera del ecosistema de Ethereum. Se han invertido más de $100 million en crear estos L1, ¿no? Es lo que dice Peter Thiel, nunca inviertas en una industria sumamente competitiva. Y yo creo que ese es ahora algo que el mercado, los inversores se han querido resistir a entender, que es no, el fee que puedes capturar es poco y ahora tienes Stripe, por ejemplo. Stripe lanzó su propio L1, va a haber más compañías que tienen su propio L1.
Entonces es una industria tipo aerolínea, no de monopolio. Entonces, la veo muy difícil que un sistema como Ethereum genere mucho más fees de lo que está generando ahorita, por las dos razones que hablamos, ¿no? El fee se ha caído mucho, no hay tanta demanda y la única demanda que hay está totalmente anclada a cosas especulativas. Inclusive si tienes mucha tokenización y monedas estables de lo que creo que se va a detonar, pues a lo mejor se va a distribuir en diferentes ecosistemas, ¿no? Y no sé, yo creo que la versión que pintas tú, y Hasib, de decir, hey, momento, Ethereum tiene mucho brand power, es una compañía que de cierta manera ha capturado la imaginación de mucha gente, de instituciones, desde BlackRock y otras. Si ahí se va a dar toda esta actividad, de cierta manera Ethereum en ese momento puede subir los fees. Y ahí yo te diría, no estoy, no estoy, no estoy, o sea, estoy muy de acuerdo con que eso puede suceder. El problema es, pues estás pagando 350 veces, un múltiplo de 350 veces para que a lo mejor se dé eso. Totalmente. Y, por ejemplo, eso es lo que habla un poquito, los mejores inversionistas que yo sigo, por ejemplo, este tipo, este cuate Howard Marks de Oaktree te dice, a ver, y lo que determina tu rendimiento como inversionista en cada inversión es el precio que pagas por el activo, no la calidad, no necesariamente y no solamente la calidad de ese activo. Por ejemplo, un día me marcó mi mamá. Me dice, oye, Amazon es una maravilla. Me encanta, lo utilizo ya todos los días. Es más, ya no voy tanto a las tiendas. Ya, ya, ya. Le digo, madre, totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿por qué por qué vale lo que vale? Y bueno, no, es que es una gran compañía y todo esto es un gran servicio. Volviendo a la pregunta básica, pero ¿por qué vale lo que vale? ¿Por qué debes de pagar 100, no sé, $70 por la acción? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 500? O sea, y ahí es donde eso es lo que quiero impartir, ese es el mensaje. El mensaje no es si se puede todo esto detonar, se va a detonar. Esta industria va a crecer más de 10 veces, es exponencial, exponencial. Ahora, Muy pero el bien. precio que estás pagando por algo como Ethereum es altísimo. Y te lo dejo ahí. El precio, el múltiplo que estás pagando por un sistema como Aave, como Ethina, o sea, hay ciertas partes de cripto, ciertos proyectos que tienen un múltiplo bastante racional, por decirlo así. Ujú. Pero los L1 tienen un múltiplo de capitalización sobre ingresos, que en mi punto de vista, volviendo a tu pregunta para concreta, es yo siempre veo eso. Si algo vale, ¿cuál es la capitalización, el market cap de este proyecto y cuántos ingresos está generando? Y luego ya ahí sí me meto al detalle de decir, a ver, pero ¿por qué está generando tantos ingresos? ¿Por qué no está generando más? ¿Por qué no está generando menos? Y a medida que yo voy a ver, hacer una proyección de aquí a 10 años o un valor terminal, de hacer ¿verdad? Un discounted cash flow, va a ver qué puede suceder en ese periodo y obviamente voy a estar mal en mi pronóstico porque siempre estamos muy mal, ¿no? Pero yo no estoy dispuesto a pagar ese múltiplo por la sencilla razón de que eventualmente eso se corrige. O sea, la gravedad es muy cabrona cuando inviertes. Muy, muy cabrona. Totalmente. Bueno, para cerrar esto, yo diría que un poco la reflexión es volviendo a los fundamentales, ¿no? O sea, de alguna manera estamos volviendo a un mercado donde realmente el precio que pagas importa, donde realmente hay una cierta distorsión a día de hoy un poco en esas valoraciones de D1 donde todavía no hay consenso, pero todo parece indicar, los datos nos hacen pensar y la realidad nos va llevando poco a poco un poco al escenario que tú estás comentando. Y por otra parte, es verdad que vemos mucha creación de valor en otro tipo de proyectos que esto está entrando en un sector, o sea, estamos de alguna manera iniciando o en un sector que yo lo está infravalorando los fundamentales de alguna forma de ciertos proyectos y que tiene sobrevaloración en lo que ahora mismo capitaliza más, ¿no? Entonces, un poco sería ese resultado. Ya para acabar un poco, o sea, ¿cómo ves 2026-2027 en este entorno de alguna manera de bajista o pesimista en torno a lo que es lo grande, pero con esas expectativas
que todos creo compartimos, Mm. de que realmente este entorno va a generar un montón de proyectos o se va a desarrollar un montón de actividad económica aquí de mucho valor. Volviendo a lo que sucedió en el Internet, ¿no? Se cayó la bolsa del 80% y te tardaste 15 años para recuperar esa valoración, pero tuviste que ganarte la valoración creciendo la base de usuarios 7x. Yo creo que si sucede el crecimiento de usuarios, de actividad económica. Yo estoy muy enfocado en estimular, en crear, en encontrar, en adquirir esa demanda con mi proyecto, pero, ese yo creo que va a ser la frustración más grande de inversionistas del siguiente año, es decir, pero ¿cómo es posible que se caen los precios cuando sube cuando tienes más adoption, pues, adopción? Ujú. Y ese es un conflicto que mucha gente lo vio en Internet y se va a dar en cripto también, porque nunca debimos de haber valuado estos sistemas con ese múltiplo. Ujú. Mm, es incoherente, o sea, ChatGPT tiene 800 millones de usuarios, cripto tiene 40, es la misma valoración, o sea, excluyendo Bitcoin. Yo creo que Bitcoin es ya un sistema muy diferente a lo que estamos hablando aquí. Bitcoin tiene una valoración de 1.2 billones, ¿no? Sí. Y el oro es 30 veces más, o 25 30 veces más de la capitalización de Bitcoin. Entonces, bueno, Bitcoin ya se ha ganado un espacio en el portafolio de muchos inversores y eso ya te lo dicen los bancos y tus asesores financieros. Entonces, eso es importante. Pero todo lo demás que es software y es tecnología, se va a comparar con otras compañías y otras oportunidades de inversión como AI, como software tradicional, y a medida, yo creo que esa es la realidad en la que estamos entrando, que es algo muy bueno. O sea, están funcionando los sistemas, pero no significa que debieron de haber valido lo que valieron en su momento, porque capturó la imaginación de mucha gente, ¿no? Y entonces, lo segundo que a mí es algo, yo siempre mm, construyo mis tesis de inversión con principios muy básicos económicos. Es cuál es la oferta y la demanda. Tan sencillo como eso. Hay demasiada oferta, muy poca demanda para estos sistemas aún. ¿Y cuál es la valoración? ¿Y cómo se representa eso en un esquema histórico? Y volviendo un poquito o sea, viendo no solo cripto, pero toda la bolsa. Estamos ahora ya en varios años de un rendimiento bastante por mayor de lo que se genera históricamente. El múltiplo del S&P 500, el forward P ratio es alto, es 30, ¿no? Y inclusive con todo el crecimiento que vas a tener con AI y todas las eficiencias, no se justifica. Históricamente, cuando eso sucede, el forward P ratio está arriba de 20, 22, 23, 25. Son periodos largos de corrección y ese a mí me ha servido bien balancear mucho el optimismo que tengo porque me encanta la tecnología Ujú. con principios básicos económicos de oferta, demanda y realidad pues tienes, ¿cómo se diría en español? El mean reversion. O sea, Sí, reviertes a la la reversión a la media media. La histórica. reversión a la media. Y hay que balancear este optimismo tecnológico que tenemos con inteligencia artificial y con cripto, que Jesús, o sea, no te lo tengo que decir, te dedicas a esta industria, es probablemente el periodo más importante de la humanidad. O sea, el Sí. paso de innovación es radical. O sea, no utilizabas ChatGPT hace un par de años, ahora no dejas de vivir sin él. Tu smartphone, o sea, es increíble, increíble toda la innovación que se va a dar, pero como todo, ojo en el múltiplo que estás pagando, porque cuando las cosas la valoración de las cosas es a veces muy imperfecto entender por qué se valora Ethereum a 350,000 millones y por qué ese ejercicio no es útil. Vamos a nada más decir, ok, el mercado cree que esa es la valoración, porque ahí está el mercado, ahí está la oferta y la demanda. Yo no voy a Ujú. resistir eso, simplemente voy a decir, yo
en ese momento puedo determinar si quiero jugar ese juego y si quiero comprarlo a ese precio. Y si ya soy dueño de eso, cada día que soy dueño de ese activo es un día que la compré y no la vendí. Ujú. Entonces, conforme vas diciendo, oye, ¿vale 350.000 millones? O Solana vale 80.000 millones, Visa vale 600, entonces empieza, o Nvidia está a este múltiplo y Ethereum está a este múltiplo. O sea, ese relativo, ese ejercicio de comparación es importante también, pero yo creo que está un poquito, mi personal, y esto no es ningún tipo de advice, creo que los mercados están totalmente sobrevaluados y lo hemos visto en cripto un sinnúmero de veces, ¿no? Ujú. Cuando la narrativa está muy por encima de la realidad, eventualmente la gravedad la ancla un poquito más, ¿no? Y ahorita las cosas están un poquito, no un poquito, están muy valuadas en un escenario que pinta cualquier personaje en cripto o en Silicon Valley a la perfección. Y cuando las cosas están valuadas con un escenario perfecto, entonces no hay margen de error para poder corregir. Y yo prefiero comprar cosas que están poquito fuera de favor, Ujú. en las que podemos utilizar tecnología para generar mucho valor. Esa es la tesis de inversión, esa es la tesis que tengo yo y esa es la tesis en donde yo estoy dedicando la mayor cantidad de mi capital, porque la tecnología puede mejorar muchos sistemas, va a mejorar muchos negocios. Prefiero comprar un negocio como los que estamos viendo en España, que están totalmente abandonados porque el inversor ya dijo, se jodió este negocio, yo quiero invertir en inteligencia artificial porque mis hijos me dicen y el mercado me dice, y ahí es donde va el futuro y yo quiero invertir en el futuro. Es psicología humana, ¿no? Pero ojo, ojo con eso, porque se ha perdido mucho, mucho dinero cuando la gente pierde un poquito la cabeza con estas narrativas que suenan. Es muy chingón decirle a alguien que estás invirtiendo en inteligencia artificial y en sistemas descentralizados, pero aquí el negocio de invertir es no perder dinero. Totalmente, oye, pues muchísimas gracias. Además, creo que justo las mejores inversiones son las que se hacen contra tendencia, las que contra consenso. Creo que en ese sentido, cripto era muy anticonsenso hace unos años y es cierto que ahora también ha cambiado eso. Y es cierto, yo creo que hay tanto que mejorar en los sistemas, en los negocios actuales ahora con cripto, inteligencia, que realmente hay mucho valor que crear. Pues nada, Santiago, yo creo que esta reflexión es la que creo que a mucha gente mundialmente nos ha hecho despertar un poco y también tener que profundizar un poco en esas convicciones y en esas narrativas que nos llevan, como dices tú, a ser muy optimistas. Y creo que esto nos pone un poco más también, creo que en la realidad y yo creo que también un poco en las métricas. Y bueno, pues la verdad es que nada, creo que desde luego vas marcando un poco también esas reflexiones. Creo que es bueno que el mercado tenga también estos puntos de realismo para evitar quizá correcciones mayores. Y nada, oye, seguimos en contacto. Aquí te esperamos por España si al final inviertes. Y nada, y la verdad es que un lujo tenerte en castellano y poderte escuchar en castellano, aunque sé que tu actividad en general es en inglés global. Y nada, espero que esto mucha gente que le cuesta un poco el idioma, seguro que valorará mucho hoy poder oír toda esta reflexión en castellano. Sí, Muy pues bien. muchas gracias, Jesús. Ojalá no haya sido una conversación muy incómoda. Creo que la conversación más incómoda va a ir a las fiestas navideñas y tener que justificar por qué estamos en esta industria cuando los precios se han caído en cripto. Pero es importante tener este tipo de conversaciones y bueno, yo creo que no dejemos de ser optimistas, pero nada de esto es ser cínico. Yo creo que es nada más tener una dosis buena de escepticismo, balancear el optimismo y bueno, seguir aquí. Gracias Pues por nada, compartir. felices fiestas y nada, nos vemos el próximo año. Igual. Gracias, Jesús. Que estés bien.